Bien, retomamos. Hay un elemento central en el estado de naturaleza, hay un concepto central que en el libro al cual estamos refiriendo, Locke lo desarrolla en el capítulo 5 y tiene que ver con la propiedad. Es fundamental entender esto porque entendiendo esto se entiende la base, digamos, la piedra fundamental de la base que construye el liberalismo en términos de su teoría política. Hay posibilidad de tener propiedad, de ser propietario en el estado de naturaleza. Y Locke lo explica de la siguiente manera. Él dice, bueno, si nos guiamos por el derecho divino, por la razón natural, por lo que fuese, digamos, eh, la Tierra ha sido legada al conjunto de los humanos, ¿no? Esto es si somos creyentes, si nos basamos en consideraciones religiosas o aún estableciendo la razonabilidad, esto ha sido así. Digamos, no hay asignada a cada una de las personas una propiedad en particular, pero sin embargo, sí hay posibilidad de apropiarse de lo que ha sido legado en común. ¿Y cómo es que se hace esto? ¿Cuál es el elemento, digamos, que permite a cada uno de los seres humanos apropiarse de una porción de lo que ha sido legado en común? Básicamente que cada uno de nosotros somos poseedores, somos propietarios de una capacidad que nos permite, a partir de su ejercicio, apropiarnos de lo que en principio es común a todos. Y esta capacidad es el trabajo. Cuando yo a través de mi trabajo tomo del ámbito de lo natural, y luego pone muchos ejemplos de la naturaleza, de liebres, del agua, de las bellotas, de los frutos y demás, tomo algo que ha sido legado al común. Cuando un individuo toma algo, lo que está haciendo es, en el acto de tomar, poniendo en función su capacidad de trabajo. Y esa capacidad de trabajo es lo que le permite apropiarse y ser propietario de lo que ha tomado, de lo que ha sido legado al común. Ahora bien, puede tomarse cuanto uno considere oportuno. ¿Hay algún límite, digamos? En principio aparecerían dos límites. Una es la propia capacidad de trabajo y el segundo límite es la capacidad de consumo. Porque por un lado es cierto que yo puedo tomar de lo que ha sido legado en común, lo que pueda trabajar, digamos lo que surja del producto de mi trabajo, pero por otro lado es cierto que hay otro límite que tiene que ver con que yo no me puedo apropiar de cantidades de recursos que luego no consuma y se pierdan. Entonces, ahí hay una ambigüedad en ese límite. ¿Es mi capacidad de trabajo o es mi capacidad de consumo? Vamos a ver cómo lo resuelve. Pero otra cosa muy importante que está en el capítulo 5 es que yo puedo tomar esto poniendo en uso, digamos, activando mi capacidad de trabajo sin necesidad del consentimiento de los otros. Digamos, uno puede apropiarse y hay posibilidad de propiedad sin necesidad del conjunto, sin necesidad del consentimiento del conjunto. Y Luke dice, bueno, esto es así obviamente porque si necesitáramos el consentimiento de todos y cada uno de los que convivimos en la Tierra para apropiarnos de lo que ha sido legado en común, en definitiva nos moriríamos de hambre en medio de la abundancia. Ahora bien, ¿cómo resuelve, insisto, esta cuestión, esta ambigüedad en relación a mi capacidad de trabajo o de consumo? Va a surgir un elemento que va a terminar siendo el elemento de intercambio por el cual voy a poder atesorar y por el cual todos prestamos nuestra adhesión a que sea algún tipo de producto no perecedero, que tenga un valor asignado y que me permita acumularlo
sin perjudicar a otros. Ese elemento obviamente va a ser el metálico, va a ser el dinero. Eso es lo que habilita la posibilidad de acumulación. Ahora, ¿cómo explica Luke que haya personas que acumulen y que tengan propiedades y que para su época, digamos, no ya estamos hablando de un hipotético estado de naturaleza originario, sino que en su propia época puedan ser poseedores de medios de producción, y otras personas que sean reducidas a la mendicidad directamente o eventualmente a vender su fuerza de trabajo? ¿Cómo se explica esta división en clases sociales desde la perspectiva de Luke? Les leo un párrafo que me parece significativo. En el apartado 33 de este capítulo, que luego compartiremos, Luke dice: Dios ha dado el mundo a los hombres en común, pero como se los dio para su beneficio y la mayor conveniencia para su vida que fuesen capaces de extraer, no puede suponerse que su intención fuera que permaneciera siempre en común y sin cultivar. Lo ha dado para que lo usaran los hombres trabajadores y racionales. Y es el trabajo lo que da su título de propiedad, no el capricho o la codicia de los peleadores y revoltosos, aquel a quien le había quedado tanto para mejorar como lo que ya había sido tomado, no tenía por qué quejarse, no debía mezclarse con lo que ya estaba mejorado por el trabajo de otros, y si lo hacía era claro que deseaba el beneficio del esfuerzo de otro, a lo cual no tenía derecho, y no el terreno que Dios le había dado, en común con los demás, para trabajarlo, y del cual quedaba tanto como ya era propiedad de otro hombre y más de lo que pudiera utilizar o abarcar con su trabajo. Disculpen porque en realidad tuve algunos errores en la lectura, pero porque hay errores en la puntuación del párrafo. Pero lo importante es el concepto, espero que haya quedado claro. Hay entre los hombres aquellos que son trabajadores, industriosos, abnegados y que se apropian, en principio respetando este límite que habíamos dicho, pero también los hay los pendencieros, los revoltosos que quieren vivir del trabajo ajeno. Porque en realidad cuando se quejan de que los otros se han apropiado, tienen tanto o más para ir a buscar y para trabajar de lo que estos primeros han tomado. Entonces lo que quieren hacer es apropiarse del trabajo de otros y no trabajar ellos, digamos. Esto, por más vulgar, banal, sencillo que les parezca, es la explicación que John Locke, ideólogo, padre fundador del liberalismo, plantea en relación a cómo han surgido la división en las clases y la posibilidad de acumulación. Esos hombres industriosos y racionales que trabajan, luego, cuando convienen con el conjunto que el producto de su trabajo se va a trocar, se va a intercambiar, se va a comerciar a partir de un elemento al cual le van a dar valor común, que va a ser el metálico y que va a ser el dinero, van a ser quienes acumulen. Y los otros, los pendencieros, los revoltosos, son los que van a formar parte de las clases que van a ser postergadas. Me resisto a adjetivar esto, pero está en la base del pensamiento del liberalismo. La posibilidad de ser propietarios y aún de ser propietarios en el estado de naturaleza. Y este dato es muy importante. Este dato es muy importante y ya vamos a ver por qué. Seguimos. Con este mismo criterio de hombres trabajadores e industriosos, también se va a justificar la avanzada colonial. Porque en realidad el valor está dado por el trabajo, digamos. Y esta idea de que lo que agrega valor a una materia que se encuentra en estado natural es el trabajo, va a ser fundamental porque va a ser retomada por Adam Smith y también obviamente por el marxismo en su desarrollo, la teoría del valor trabajo, que ya está presente en Luke, pero que en este caso va a justificar, por ejemplo, la avanzada colonial. ¿Por qué?
viene desarrollando, luego cuando ustedes tengan el texto y puedan analizarlo, vienen desarrollando justamente la teoría del valor trabajo, y en el apartado 41 dice lo siguiente: no puede haber demostración más clara de esto que lo que ocurre en muchas naciones de América, las cuales son ricas en tierras y pobres en todas las comodidades de la vida. Naciones a las que la naturaleza, habiéndolas dotado con tanta generosidad como cualquier otro pueblo, con los materiales necesarios para la abundancia, es decir, un suelo fértil apto para producir grandes cantidades de lo que puede servir de alimento, vestido y bienestar. Sin embargo, al no mejorar esas tierras por medio del trabajo, esas naciones no tienen una centésima parte de las comodidades de las que nosotros disfrutamos, y hasta el rey de un vasto y fructífero territorio así se alimenta, aloja y viste peor que un jornalero de Inglaterra. Muy interesante este párrafo, porque lo que está diciendo acá Luke es que no importan los recursos naturales que nos rodeen, lo que importa es nuestro trabajo. Entonces, la riqueza la produce el trabajo humano, y en realidad estos trabajadores industriosos que acumulan nos harían un bien enorme si, además de trabajar en su nación, si además de trabajar en Inglaterra, viniesen a América, como de hecho lo estaban haciendo para la época, digamos, que en la cual se publica este libro, y tomen de esas tierras aptas para el cultivo, abundantes y ricas, las desarrollen con su trabajo y generen la producción para el conjunto. Y no se las dejemos a estos otros que son algo perezosos, que son irracionales, que no son trabajadores, que no son abnegados. Lo que está diciendo Locke con este tipo de frases, digamos, que parecen hasta banales porque no tienen una carga ideológica en principio o una carga conceptual que una pueda advertir muy claramente, es que el mundo es para aquellos que son trabajadores e industriosos, y que esos tienen derechos sobre el resto. Si uno pone en blanco sobre negro estos argumentos y los argumentos del capítulo 24 sobre la acumulación originaria, en donde Marx explica claramente cuáles fueron los procesos históricos por los cuales fueron expropiados los campesinos, fueron expulsados los siervos de las tierras, fueron empujados a la mendicidad, al vagabundeo, sufrieron las leyes del terror a partir del disciplinamiento social, todo esto en Inglaterra, sin contar lo que significó el saqueo colonial, primero a través de el pillaje liso y llano de las riquezas producidas por las civilizaciones y los pueblos de América, y luego a través de la brutal explotación de la fuerza de trabajo, reducida a la servidumbre y a la esclavitud, digamos la esclavitud proveniente de África, la servidumbre americana en términos formales. Si uno toma en cuenta todos estos elementos y cómo el comercio, por otra parte, el comercio triangular, y cómo, digamos, a través del Estado se enriquecieron las clases propietarias, particularmente inglesas, para tomar el caso, realmente lo de John Locke para justificar por qué hay quienes acumularon y por qué hay quienes no acumularon, bueno, insisto, no quiero adjetivarlo, pero en principio podríamos decir, para ser benévolos, que es sumamente pobre como análisis. Pese a ser pobre como análisis, desde mi perspectiva, seguramente que podemos debatirlo, dialogarlo, hay quienes puedan adherir a este tipo de teorías, y enhorabuena que podamos dialogar y debatir al respecto. Sucede que está en la piedra basamental del pensamiento liberal. ¿Y por qué? Porque si esto ocurre en estado de naturaleza, ustedes se imaginarán que como el estado de naturaleza, al devenir, siendo que los hombres no son lo suficientemente racionales, o que en todo caso no todos los hombres son lo suficientemente racionales para no atentar contra la vida, contra la salud, contra la libertad y contra la propiedad de los otros, va a ser necesario, y aquí viene claramente la necesidad de pactar. Y los que van a tener la necesidad de pactar y los que van a impulsar el pacto, van a querer preservar su propiedad. Y ese es el motivo fundamental
en el caso del pacto para John Locke. Lo que preserva el pacto es la propiedad. Es cierto que él define, se los leo, también esto tiene valor textual, la propiedad en términos un poco más amplios de lo que podemos pensarlo nosotros, o por lo menos en algunos de los párrafos tiene un concepto más amplio de propiedad. Les leo el motivo por el cual se llega a ese pacto. Si el hombre en estado de naturaleza fuera tan libre como se ha dicho, si fuera amo absoluto de su propia persona y posesiones, igual al más grande y súbdito de nadie, ¿por qué renunciaría a su libertad y su imperio y se sometería al dominio y al control de otro poder? A esto la respuesta es obvia. Aunque en el estado de naturaleza un hombre tiene semejante derecho, su posibilidad de disfrutarlo es muy incierta y está constantemente expuesta a la invasión de otros, pues al ser todos los hombres tan reyes como él, todo individuo es su igual, y al no observar la mayor parte de ellos estrictamente la igualdad y la justicia, el disfrute de la propiedad que tiene el hombre en tal estado es sumamente inseguro. Esto lo lleva a querer dejar una condición que, por libre que sea, está llena de temores y peligros continuos, y no sin razón busca y desea unirse en sociedad con otros hombres, que ya se han unido o tienen intención de unirse para la preservación mutua de sus vidas, libertades y posesiones, es decir, todo aquello que doy el nombre general de propiedad. Lo leo de nuevo. Para la preservación mutua de sus vidas, libertades y posesiones, es decir, todo aquello a que doy el nombre general de propiedad. En el caso aquí de la propiedad, un poco más amplio, son sí las posesiones, también la vida y la libertad. Y para eso se hace el pacto. Fundamental, insisto, porque el pacto y el gobierno que surja de ese pacto, la sociedad que se constituya, el Estado que se formalice, la autoridad que se haga cargo de administrar ese Estado, tiene que respetar la libertad, la vida y las posesiones. Las posesiones son previas y esto es fundamental y es la base del pensamiento liberal. Lo podemos ver hoy en día, ¿no? Mientras no ocurra esto, el hombre va a estar en estado de naturaleza. Y si está en estado de naturaleza, va a faltar una ley, una ley positiva, no la ley natural está, pero ocurre que no hay un juez común, entonces va a faltar una ley positiva que todos respeten, va a faltar un juez que haga cumplir esa ley y va a faltar también una fuerza común. Entonces, ¿qué hace el pacto? Establece una ley, establece un juez, establece una fuerza común para hacerla cumplir y de esa manera garantiza nuestra propiedad. Pero la propiedad precede al pacto, la propiedad precede al Estado. Entonces el Estado obviamente debe actuar de manera tal de proteger la propiedad. La propiedad va a ser fundamental en el pensamiento liberal. El Estado no puede afectar bajo ningún punto de vista la propiedad, o en todo caso, si lo hace, debe ser por razones de utilidad pública y excepcionales. Avanzo, trato de no, no hacer un audio visual tan extenso en esta segunda parte. Decíamos, se constituye el pacto. ¿Quiénes son los que pactan? Los hombres libres, iguales e independientes. Y el objetivo es preservar esa propiedad. De nuevo el tema de la historicidad. Lo mismo que planteábamos para Hobbes. ¿Ha existido efectivamente este pacto? ¿Es un hecho histórico? Bueno, él dice, lo que dice es, sucede que como el estado natural es el estado primitivo de la humanidad, en el cual justamente no hay gobierno y por tanto las sociedades civiles todavía no se han desarrollado, no hay memoria, así como cada uno de nosotros en términos individuales no tenemos memoria de nuestra primera infancia, y en todo caso podemos reconstruir esa etapa de nuestra vida por lo que nos dicen terceros, las sociedades desarrolladas tampoco, como surgieron de ese estado de naturaleza, tienen registros
respecto a la existencia de ese mismo pacto. Eso no significa que no haya existido, porque que no tengamos memoria de nuestra infancia, de nuestra primera infancia, no significa que no hayamos pasado por esta etapa. Pone incluso algunos ejemplos de los ejércitos de Jerjes, digamos, de un rey persa y demás, diciendo, bueno, alguna vez esas personas fueron niños y nada sabemos de ellos, sabemos de su adultez y demás, un ejemplo bastante sencillo. Pero dice, bueno, seguramente este pacto ha existido y pone algunos ejemplos de pactos. Dice, bueno, la fundación de Roma, algunos ejemplos mitológicos griegos en América. Pero insisto, aquí no es importante el tema de la verificación histórica de si efectivamente el hombre en algún momento vivió en un estado de naturaleza, se apropió de determinada cantidad de tierras, de recursos, acumuló y luego conformó un Estado y el Estado debe proteger su propiedad. No, eso no es importante en términos históricos. Seguramente, y ustedes, una parte importante de ustedes va a estudiar historia o está estudiando historia, la otra geografía, va a tener las disciplinas históricas y seguramente que esto es absolutamente inverosímil. Digamos, el hombre ha surgido y se ha desarrollado siempre en comunidades. Bueno, hay otras explicaciones de cómo se conformaron los estados, y no a partir de individuos libres, iguales, racionales, independientes que decidieron. No es, y de todas maneras no es lo importante. Lo importante es la construcción teórica que legitima al Estado. Entonces, si el Estado es eso, si el Estado desde esta perspectiva se constituye para garantizar la propiedad, el Estado no puede volver sobre la propiedad. Esto es lo importante. Pero por otra parte, el Estado no puede ser administrado o gobernado de cualquier manera. Y aquí vamos, y con esto ya entramos en la última etapa. La idea es presentar las ideas generales, luego debatirlas, luego leerlas, luego profundizarlas. ¿Cómo tiene que ser ese Estado y cómo debe ser administrado? Decíamos que para el caso de Hobbes, aquel soberano que se erige y que se haga cargo del Estado debe tener un conjunto de atributos que ustedes ya lo están trabajando en una de las tareas que tienen. Concentran en forma absoluta el poder. No es el caso justamente de Locke. El Estado bajo ningún punto de vista puede ser un Estado absolutista. Y el ejemplo lo pone el artículo periodístico que analizamos en la clase pasada, un artículo que tenía que ver con la pandemia, con Hobbes, con el Estado, con el Leviatán, que terminaba con la metáfora de los zorros y los leones. Les leo porque eso está en uno de los apartados del libro de Locke, que justamente tiene que ver con la crítica al absolutismo. Dice, en las monarquías absolutas, por cierto, así como en otros gobiernos del mundo, los súbditos pueden apelar a la ley y los jueces deciden cualquier controversia y ponen límite a cualquier violencia que pueda darse entre ellos. Esto es algo que todos consideran necesario y, si alguien pensara lo contrario, merecería ser considerado enemigo declarado de la sociedad y del género humano. Pero cabe dudar que ello siempre se deba a un verdadero amor por la humanidad y la sociedad y a la caridad con que debemos tratarnos los unos a los otros. Pues no es más que lo que cualquier hombre que ama su propio poder, beneficio o grandeza pueda y deba naturalmente hacer: evitar que los animales que trabajan y se esfuerzan para darle placer y beneficio se lastimen o destruyan entre sí. O sea, esto es lo que haría el monarca absoluto, por eso habría justicia. Y así el amo los cuida no por el amor que sienta por ellos, sino por amor a sí mismo y por el beneficio que le aportan. O sea, en el marco de la monarquía absoluta hay posibilidad de acudir a la ley y a los jueces porque el monarca absoluto no quiere que sus animales, sus bestias, se lastimen entre sí. Sería un tanto tedioso si leo todo el apartado. Voy sobre el final para hacer referencia a ese artículo de Enrique Aguilar de La Nación y ver de dónde toma esa cita. Bueno, termina diciendo, criticando la monarquía absoluta, después ustedes lo pueden leer, apartado 93, dice, bueno, esto es pensar que los hombres son tan tontos que se preocupan por evitar todos los años
todos los daños que les puedan hacer los gatos monteses y los zorros, pero no les preocupa, más aún piensan que es seguro ser devorados por los leones. ¿Por qué refiere esto? Porque es lo que dice, bueno, este asunto de salir del estado de naturaleza con la potencial amenaza de una guerra de todos contra todos y que me dañen los otros, que en definitiva son zorros o gatos monteses, y me entrego a un poder absoluto manejado desde el Estado, y me va a terminar devorando un león. Eso es lo que dice justamente Aguilar sobre el final de su artículo que analizamos en la clase pasada respecto a si para salir y para protegernos de unas gotitas del COVID-19 no vamos a terminar entregando nuestra libertad y nos va a terminar devorando el Estado, le hace Leviatán, le hace el gobierno en ejercicio, digamos, de la administración pública en este momento, digamos, los funcionarios en ejercicio de la administración pública en este momento, particularmente del Poder Ejecutivo. Eso es lo que termina diciendo. Entonces, bajo ningún punto de vista puede haber alguien que se atribuya o que tome todos los atributos del poder público para ejercerlo contra los demás. Y esto está claro también respecto a la divisibilidad del gobierno. Claramente no hay posibilidad de concentrar el poder, claramente el poder debe estar dividido, contrariamente a lo que decía Hobbes, claramente entre el poder legislativo, que lo hay en cualquier forma organizativa del gobierno, y el poder ejecutivo, el que prima, el supremo, es el legislativo. Digamos. Cualquier forma de gobierno, de acuerdo a la concepción de lo que debería ser un buen gobierno en términos de la propuesta teórica de Locke, obviamente. El legislativo tiene que estar por encima del ejecutivo y de cualquier otro poder por el cual se administre un Estado, ¿no? Pero siempre el legislativo es el supremo, porque el legislativo es el que nos da la ley. Nadie puede estar por encima de aquel cuerpo colegiado que nos da la ley. En todo caso, como el legislativo no siempre está en funciones, puede ocurrir que haya un legislador que represente a todos y que por otra parte sea aquel que lleva adelante la ejecución de esas leyes, en el cual se concentra la representación del legislativo y la posibilidad de ejecutar las leyes, pero siempre aún ese legislador debe estar sometido a la ley, a la voluntad del cuerpo colegiado que establece la ley. Y puede ocurrir que la autoridad del Ejecutivo sea independiente del legislativo, pero aún así debe estar sometida. Lo que está planteando básicamente es la importancia del Parlamento para condicionar la ejecución de las políticas que para la época estaban en la cabeza del monarca. Está planteando la posibilidad de una monarquía parlamentaria en donde el Parlamento tenga preeminencia. Eso es lo que dice Locke, la supremacía del legislativo. Y voy cerrando, en todo caso es divisible el poder. Voy cerrando la presentación de Locke y de alguna manera también en conjunto la de los dos autores contractualistas que trabajamos, planteando algo que es muy importante y que también está muy en boga en este mismo momento aquí en nuestro país respecto a la posibilidad de resistencia. Vieron que aún en el caso de Hobbes, un teórico del poder absoluto, había posibilidades de resistencia a la orden de un soberano. Bueno, en el caso de Locke claramente esto es taxativo, aparte que es necesario, ante la posibilidad de sucumbir frente a una tiranía. Leo un párrafo cortito, en todo caso después en nuestro encuentro lo debatimos o le señalo puntualmente cuáles son los elementos a observar para poder luego hacer un cierre y que no se nos extiendan mucho las dos partes de los videos. La finalidad del gobierno es el bien de la humanidad. ¿Y qué es mejor para la humanidad? ¿Que el pueblo esté siempre expuesto a la ilimitada voluntad de la tiranía? ¿O que los gobernantes puedan ser resistidos cuando hacen un uso exorbitante de su poder y lo emplean para la destrucción, no para la protección de las propiedades de sus súbditos? O sea, hay posibilidad de resistir al gobierno si el gobierno se transforma en un gobierno tiránico, y se transforma en un gobierno tiránico, entre otras cosas,
porque hacen un uso exorbitante del poder y terminan afectando o en todo caso no protegen las propiedades de los súbditos, las posesiones, su vida y su libertad. Si hay un gobierno que atenta contra la vida, la libertad y las posesiones de sus súbditos, ese gobierno puede resistirse a ese gobierno, puede resistirse a esa tiranía. Está muy bien desarrollado en el capítulo 19, en una serie de apartados. En todo caso, luego, cuando nos encontremos para nuestro encuentro, para nuestra clase virtual, podemos profundizarlo y además leer la fuente, que obviamente es muy productiva en ese sentido. Termino, insisto, para no ser muy extensas estas dos partes y que por otra parte sean relativamente equivalentes, planteando una serie de elementos que son comunes a los autores. Claramente esta última parte no es común, el absolutismo y la división de poderes, pero hay muchos elementos que sí. En principio, ambos autores, en tanto pensadores de la modernidad y en tanto enmarcados en la corriente contractualista, parten de individuos libres, iguales e independientes que se hallan en estado de naturaleza y que deciden llevar adelante un pacto. Entonces, el punto de partida es el mismo. No es el punto de partida, como decíamos, del pensamiento premoderno respecto a que los individuos ya están socializados, el hombre es un animal político, vive originariamente en una familia, en un oikos, en una aldea, esta idea aristotélica del pensamiento político tradicional medieval que obviamente tiene vigencia en el presente. Los hombres son libres, iguales e independientes, viven en estado de naturaleza, en riesgo, en situación de riesgo, por eso deben acceder al estado político. Para ello hacen uso de un contrato, digamos, esa es la herramienta. De ahí el contractualismo, un pacto, un contrato entre ellos, que es diferente, digamos, en el caso de Hobbes o de Locke, en función de no solamente cómo se realiza, sino para qué se realiza y para preservar qué se realiza. En el caso de Locke, obviamente el criterio de la mayoría, que esto, ahora que estoy haciendo este repaso final, en el apuro no lo dije y es importante, el criterio de la voluntad de la mayoría aquí aparece como algo fundamental para constituir el orden político. Esto es lo que le da legitimidad a ese orden político que surja de este pacto y del consenso que generen los pactantes. Son, referencias históricas, en realidad son construcciones hipotéticas, son construcciones de las propias teorías de estos autores en función de legitimar sus proyectos políticos para poder avanzar sobre la crisis del orden político y para solventar, para afianzar la gobernabilidad de esos tiempos tan álgidos en términos de luchas políticas, sociales, religiosas y económicas como lo veníamos desarrollando. Son, en definitiva, ambos autores tributarios del avance de esa burguesía ascendiente que nosotros ya veníamos viendo de la época del Renacimiento con Pico de la Mirándola, con el propio Maquiavelo, pero que ya en la Inglaterra del siglo XVII están disputando claramente el poder a la nobleza. Disputándolo y compartiéndolo. Por ahora, disputándolo y compartiéndolo. Accediendo al gobierno, pero sin todavía haber removido definitivamente a la nobleza. Eso va a ocurrir con el ciclo de revoluciones burguesas que se va a ir desarrollando a lo largo del siglo XVIII, más tardíamente en el siglo XIX, de acuerdo al ámbito que estemos hablando, en el centro o en la periferia del sistema mundial. Bueno, voy terminando. Espero que el audiovisual también que estamos compartiendo sea de utilidad, que lo puedan ver en la primera hora de lo que correspondería a nuestra clase. Si lo pueden ver antes, mejor. Sé que hay otras tareas, otras materias, así que bueno, en la primera hora de nuestro encuentro, primera hora y un poquito más, porque si es un tanto más extenso, vean este audiovisual
y en la segunda parte de nuestra clase lo que podemos hacer es intercambiar en función de los comentarios, las dudas, las opiniones, y debatir, dialogar respecto a lo que estuvimos trabajando. En el transcurso de la semana les envío este material y luego las fuentes directas para que este material sirva de contexto para su análisis. Les mando saludos, buen día, buenas tardes o buenas noches de acuerdo al momento del día en el cual estén reproduciendo este material.